La leyenda de Santiago Matamoros y la peregrinación a Compostela. Santiago Matamoros es una figura emblemática en la historia española, representando la lucha cristiana contra los musulmanes durante la Reconquista. Se le conoce por su supuesto papel como protector divino en las batallas, influyendo profundamente en la cultura medieval. La leyenda de Santiago Matamoros tiene sus raíces en la figura de Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesucristo. Según la tradición cristiana, fue uno de los primeros discípulos en predicar en la península ibérica, consolidando su importancia religiosa. Las primeras menciones a Santiago Matamoros surgen en textos medievales que relatan sus milagros y apariciones en batallas cruciales. Estas referencias ayudaron a cimentar su papel como un santo guerrero, defensor de la fe cristiana en tiempos de conflicto. Durante la Reconquista, la península ibérica fue escenario de constantes enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Este contexto histórico fue propicio para la consolidación de la leyenda de Santiago Matamoros, quien simbolizaba la esperanza de victoria divina para los ejércitos cristianos. La batalla de Clavijo es uno de los episodios más destacados en la leyenda de Santiago Matamoros. Se dice que el apóstol apareció milagrosamente en el campo de batalla, montado en un caballo blanco, liderando a los cristianos hacia una victoria decisiva contra los musulmanes. Santiago Matamoros se erigió como un símbolo de resistencia cristiana durante la Reconquista, inspirando a los soldados a combatir con fervor. Su figura representaba la lucha contra los invasores musulmanes, infundiendo valentía y esperanza en los corazones de los combatientes. La consolidación de la leyenda de Santiago Matamoros respondió a factores sociopolíticos que buscaban una identidad unificadora para los reinos cristianos. La figura del santo guerrero se convirtió en un emblema que trascendía fronteras y fortalecía la cohesión entre las diversas regiones. La Iglesia Católica desempeñó un papel crucial en la propagación de la leyenda de Santiago Matamoros. A través de sermones, escritos y obras de arte, la institución eclesiástica promovió la devoción al santo, consolidando su imagen como protector y guía en la lucha contra los infieles. En la cultura medieval española, la leyenda de Santiago Matamoros tuvo una importancia vital. No solo fortalecía la fe cristiana, sino que también servía como un relato épico que inspiraba a las generaciones venideras a continuar la lucha por la recuperación de la Tierra Santa. Los reyes y nobles de la época aprovecharon la figura de Santiago Matamoros para legitimar y consolidar su poder. Patrocinaban iglesias y monasterios dedicados al santo, promoviendo su culto y asegurando así el respaldo popular y divino en sus campañas militares. La Orden de Santiago, fundada en el siglo XII, promovió la figura de Santiago Matamoros como protector de los cristianos. Esta orden de caballería desempeñó un papel crucial en la defensa de la fe y la expansión de la leyenda del apóstol guerrero. La iconografía de Santiago Matamoros evolucionó desde representaciones humildes del apóstol hasta imágenes imponentes de un guerrero a caballo. Esta transformación reflejaba su creciente importancia como símbolo de la resistencia cristiana durante la Reconquista y la lucha contra los musulmanes. La figura de Santiago sufrió una metamorfosis significativa, pasando de apóstol pacífico a combatiente feroz. Este cambio respondió a la necesidad de un símbolo fuerte y protector en tiempos de conflicto, consolidando su papel como defensor del cristianismo en la península ibérica. La construcción de la Catedral de Santiago de Compostela se inició en el siglo XI, convirtiéndose en un importante centro de peregrinación. Este majestuoso templo no solo albergaba reliquias sagradas, sino que también fortalecía la conexión espiritual y cultural con la figura de Santiago. El descubrimiento del supuesto sepulcro de Santiago en Galicia en el siglo IX fue un hito crucial. Este hallazgo impulsó la veneración del apóstol y atrajo multitudes de peregrinos, consolidando a Santiago de Compostela como un destino religioso de gran relevancia. El Camino de Santiago surgió como una ruta de peregrinación hacia la tumba del apóstol Santiago. Desde sus inicios, atrajo a miles de fieles que buscaban indulgencias y perdón, consolidándose como una de las peregrinaciones más importantes del mundo cristiano. Los primeros peregrinos a Santiago de Compostela enfrentaron grandes desafíos en su travesía. A pesar de las dificultades, relatos medievales documentan sus experiencias y devoción, resaltando el fervor religioso y la esperanza de alcanzar la salvación al visitar la tumba del apóstol. El Camino de Santiago no solo unificó a los cristianos, sino que también fomentó la cohesión europea.
La ruta facilitó intercambios culturales y económicos, fortaleciendo lazos entre distintas regiones y contribuyendo a la formación de una identidad europea común en la Edad Media. Monasterios y hospitales a lo largo del camino desempeñaron un papel crucial. Ofrecieron refugio, alimento y cuidados a los peregrinos, garantizando su bienestar durante la travesía. Estas instituciones reflejan la solidaridad y el compromiso de la Iglesia con los peregrinos en su búsqueda espiritual. La ruta jacobea comprende varios caminos, cada uno con su propio encanto y desafíos. Desde el camino francés hasta el camino del norte, cada trayecto ofrece una experiencia única, permitiendo a los peregrinos descubrir paisajes, culturas y tradiciones diversas en su viaje hacia Santiago. Las indulgencias y el Año Santo Jacobeo han sido fundamentales para atraer a los peregrinos al Camino de Santiago. Prometiendo la remisión de pecados, estos años especiales incrementan la afluencia de devotos, generando un significativo impacto espiritual y cultural en la ruta. Desde la Edad Media, el peregrinaje a Santiago ha evolucionado considerablemente. Lo que empezó como una muestra de devoción religiosa se ha transformado en una experiencia cultural y espiritual diversa, atrayendo personas de todas partes del mundo, con variadas motivaciones. El Camino de Santiago no solo ha impactado a nivel espiritual, sino también culturalmente. Ha inspirado historias y leyendas de peregrinos famosos, cuyas experiencias han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo el patrimonio narrativo y cultural de la ruta jacobea. A lo largo del Camino de Santiago, la arquitectura románica y gótica se despliega en majestuosos templos y monasterios. Estas construcciones no solo ofrecen refugio y espiritualidad a los peregrinos, sino que también embellecen y enriquecen el paisaje cultural de la ruta. El Camino de Santiago ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura y el arte. Desde relatos medievales hasta obras contemporáneas, la peregrinación ha dado lugar a un vasto legado artístico, reflejando la profunda conexión humana con esta ruta milenaria. El Camino de Santiago ha inspirado innumerables obras literarias y artísticas. Poetas, novelistas y pintores han encontrado en la ruta una fuente inagotable de creatividad. La espiritualidad y la historia del camino se reflejan en piezas que trascienden generaciones y fronteras. En el siglo XX, el Camino de Santiago experimentó un renacimiento significativo. Los avances en transporte y comunicación facilitaron su acceso, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Las nuevas generaciones redescubrieron su valor espiritual, cultural e histórico, revitalizando la tradición. Para el peregrino moderno, el Camino de Santiago ofrece una mezcla de desafíos y recompensas. Las motivaciones varían desde la búsqueda espiritual hasta el deseo de aventura. La experiencia es transformadora, proporcionando un espacio para la reflexión y el crecimiento personal. La UNESCO reconoció la importancia del Camino de Santiago al declararlo Patrimonio de la Humanidad. Este reconocimiento subraya su valor cultural y su papel en la historia europea. La preservación de la ruta asegura que futuras generaciones puedan vivir esta experiencia única. Hoy en día, la leyenda de Santiago Matamoros y la peregrinación a su tumba en Compostela siguen vigentes. La tradición se mantiene viva, adaptándose a los tiempos modernos sin perder su esencia, uniendo a personas de diversas culturas y creencias.